Ya. Dale. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a todos los presentes y sobre todo al doctor Jorge Baral, quien es nuestro ponente hoy en la tarde, para el conversatorio que tenemos previsto para hoy 30 a las 4 de la tarde, hora de Miami, hora de los Estados Unidos. El tema es para entender las nuevas tecnologías. El ponente va a ser el doctor Jorge Baral, quien es miembro de la directiva también de Benamérica, de nuestra directiva, y al mismo tiempo es magíster esenciario en Information Science del Tecnológico de Georgia, en USA, 1970, PhD en Computer and Information Science en el mismo instituto en 1973, profesor titular de Computación y Tecnología de la Información de la Universidad Simón Bolívar en Venezuela, miembro de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, ACFIMA, y en el año 2000, y miembro honorario de la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat dentro de su largo currículum. De modo que te advierto, Jorge, que se ha creado bastante expectativa con Sí, esta exposición. Sí, eh, sí, sobre todo por eso, ¿no? Que mucha gente, lo que hemos comentado, que mucha gente habla de las nuevas tecnologías y sabemos que ya es una realidad presente, pero muy pocos realmente logramos entender qué es lo que significan las nuevas tecnologías y para qué se han desarrollado cada una de ellas. De modo que te dejo en el derecho de la palabra. Ya sabes, tienes al máximo 40 minutos para exponer y después viene preguntas y respuestas por un periodo también de unos 40 a 50 minutos. ok. Adelante, Jorge. Entonces presento. Mm, ah, ok, ya estamos. Sí, ya, dale. ¿Ve todo bien? Perfecto. ¿Está grabando? Sí, Sí. adelante. Ok, entonces empiezo. Bueno, este es el título para entender las nuevas tecnologías. Se me ocurrió, uno de los problemas que tiene la gente es que tienen muchísimas, hay nuevas tecnologías, hay muchísimas tecnologías. Esas nuevas tecnologías, eh, ah, creo que quién fue, se me olvidó el nombre. Hablaba era de nuevas tecnologías, pero hoy en día son tecnologías emergentes. Y nosotros vamos a separar tres aspectos, vamos a hablar muy rápidamente sobre las nuevas tecnologías, pero vamos a, más que nada, le voy a dedicar el tiempo a impacto social de las tecnologías de información dentro de las nuevas tecnologías y impacto educativo de la inteligencia artificial. ¿Por qué la parte educativa? Porque, bueno, una de las cosas importantes es para formar gente para esa nueva tecnología, el sitio de formar gente es en el sistema educativo. Entonces, una de las cosas que hay que atacar rápidamente ante esas nuevas tecnologías es ver qué efectos tenemos y qué modificaciones tenemos que hacer en el sistema educativo. Más o menos esa es la estrategia de mi presentación de los 40 minutos. ¿Ok? Para que no me alargue demasiado, Neuro, cuando lleve 35 minutos, para los 40 minutos, me das un aviso, me dice, mira, llevas 35 minutos para yo empezar a cortar. ¿Ok? Bueno, Ajá, bueno, entonces, en nuevas tecnologías, yo he dado, a mí me invitaron el, el señor Gonzalo, me invitó a que diera unas charlas aquí en Benamérica y yo empecé, eso fue el 10 de agosto del 21, di una que se llamaba Uso de las tecnologías de información
el desarrollo de las sociedades de alto desempeño en el área de educación. O sea que en aquel momento trataba yo de mi charla a agrupar el concepto de muy importante de sociedades de alto desempeño, que es algo que es central dentro de mi proyecto. Mi sueño sería hacer una Venezuela de alto desempeño. Y para ello entonces hay que ser sociedad, y mientras si no es Venezuela, por lo menos la Universidad Simón Bolívar de alto desempeño. O sea que en lo que esté a mi alcance, o las academias de alto desempeño. Pero siempre el concepto de alto desempeño ha estado detrás de todo mi planteamiento. Luego, el 26 del 2022, de abril del 2022, me metí más en la parte de las tecnologías de información, donde el planteamiento básico era que sí, la inteligencia artificial era producto de todo un desarrollo tecnológico prolongado y demás, pero el punto central era las tecnologías de información. Ahora todo el mundo habla de la IA, como que, y le carga a la IA muchas cosas que son de tecnología de información simplemente. Entonces, lo que pasa es que la IA es el término que está de moda y es el que atrae gente, pero en cierta forma, muchas de las cosas que se dicen, primero, la IA es consecuencia del desarrollo de las tecnologías de información y hay muchas cosas de tecnología de información importantes y de gran impacto que no tienen que ver con IA, pero la gente las vende con IA por una cuestión de venta. Ese concepto traté de generalizarlo en la siguiente charla que di hace 6 meses, justamente hace 6 meses, que era el rol de la ciencia y la tecnología en Venezuela de hoy. O sea, ya pensando no en términos generales desde el punto de vista tecnológico, sino de la factibilidad en el caso de Venezuela. Y no solamente restringido a la tecnología de información, sino en general el rol de la ciencia y la tecnología en el caso de la Venezuela de hoy. Esto es importante porque en realidad allí veo muchos conceptos. Aquí pongo esta especie de nube de sociedades de alto desempeño que están detrás de toda la orientación, que está basado en el conocimiento y en la educación, en la inteligencia, y que es importante la inteligencia natural. La gente piensa en la IA, pero yo creo que no es tanto la IA, sino el desarrollo de la inteligencia y el rol que tiene la inteligencia artificial, no es para que me resuelvan los problemas y me haga fácil y yo me vuelva medio más bruto de lo que soy, sino que en realidad lo importante es usar esto como para promover la inteligencia natural, porque la inteligencia es el instrumento fundamental en el logro. Y este es el punto fundamental. Cuando yo hablo de por qué la inteligencia es para poder garantizar o tener una mejor aproximación al logro de las metas que tienen las sociedades de alto desempeño. ¿Ok? Y por supuesto, la tecnología de información viene a ser la infraestructura tecnológica que realmente le da apoyo a todo, a la educación, al conocimiento, a la inteligencia y sobre todo bueno, a través de la inteligencia artificial en este momento produciendo estas transformaciones que vamos a hablar aquí. En esa puse varias cosas y puse este modelito donde realmente sí, la información, la opinión, información es, en términos de Cicerón, decía que es realmente todas las formas que están adentro, todo lo que constituye nuestra mente en cierta forma, todas las cosas, todo lo que está dentro, las formas interiores de nuestra mente es información. Bueno, pero no todas ellas son interesantes, algunas de ellas nos formamos opiniones o criterios sobre cómo es el mundo externo. En particular, esas opiniones nosotros le damos cierta credibilidad y esa credibilidad cuando la sustentamos de alguna manera, bien sea a través de mecanismos formales o a través de esquemas experimentales, entonces todo ese conocimiento lo conviertes, lo fortaleces y lo fundamentas y lo conviertes en ciencia. Pero ese en la ciencia es el componente descriptivo del conocimiento. Hay un componente que no es tanto descriptivo, sí describe, pero más que nada él entra el movimiento, es la acción, es todo lo que es el componente de acción, que es el campo de la tecnología, el saber hacer. Y ahí es donde viene un punto importante. Una de las cosas de saber hacer es tener las capacidades de hacer las cosas bien para lograr las metas. Y ahí es donde viene la parte de la inteligencia. Por eso la inteligencia es una proyección de la no solamente están los aspectos científicos tecnológicos, están también muchos aspectos que ahorita pasan a ser importantes como la ética, los valores, la axiología, aspectos que son con aspectos humanos que en este momento del mundo de la inteligencia artificial hay que tener muy en cuenta. Y yo creo que eso es lo que se plantea mucho, que hay que volver
a rescatar la dimensión humana en este mundo de alta tecnología, básicamente. En la materia de esto, aquí está un diagrama que ya usaba antes, que era cómo combinar la información, conocimiento, inteligencia, que son con cualidades de la mente. Lo que nosotros trabajamos es con registros y datos, la gente confunde lo uno con lo otro, pero normalmente la idea es cómo esos datos, esos registros que nos dan, este es el mundo, este es el Big Data, este es el mundo del Big Data, ¿verdad? Pero ese Big Data, pero en qué medida esa Big Data me constituye información, conocimiento útil para tomar decisiones apropiadas que me consigan al logro. Y lo que me interesa a mí es sencillamente tener la información para tomar decisiones apropiadas para el logro. Eso ya lo había dicho en presentaciones anteriores. Aquí, esta me la puedo saltar, pero aquí realmente lo que hago yo es centrarme que existen las tecnologías de información y las tecnologías de comunicación, y son dos tecnologías distintas. Cuando se habla de tecnologías de información y comunicación, lo que se hace la unión de las dos, se incorporan, pero realmente eso cubre por supuesto, todas las tecnologías de información, pero también las de comunicación, pero incluyendo las tecnologías de comunicación de información, que es lo que la gente habla cuando habla de las TIC. En realidad, cuando tú hablas de las TIC, por supuesto, hablas de las tecnologías de comunicación de información, pero metes otras tecnologías de comunicación, como son las que constituye mi profesión inicial de ingeniero. Yo fui ingeniero de comunicaciones, pero era de comunicaciones de carreteras, de hacer canales, conductos, túneles, puertos, aeropuertos. Ese tipo de comunicaciones, de lo que era el Ministerio de Comunicaciones viejo. Ok, volvamos al punto aquí entonces, en cierta medida, cuando hablamos de tecnología de información o las TIC, que se habla de las TIC, en realidad estamos hablando quizás de una aplicación particular de las TIC, de las tecnologías de información, pero hay otras tecnologías además de la comunicación de información, como por ejemplo, entre las otras está todo lo que es la capacidad de modelar sistemas complejos. Uno de ellos, de las cosas que se modelan sistemas complejos, son los procesos de pensamiento. Y ahí es cuando surge la inteligencia artificial como una de las aplicaciones de las tecnologías de información. Aquí está todo lo que querían las tecnologías emergentes. Las tecnologías emergentes, aquí, perdón, un segundito. Aquí hay un punto interesante que no estaba en esto, pero cuando nosotros hablamos de información y tecnologías, pero cuando hablamos de tecnologías de información, aquí se presenta un ciclo, se presenta un lazo, es decir, porque estamos hablando de la tecnología es información, pero yo hablo de tecnología de información, o sea que entonces las tecnologías de información hacen que tenga más información, que eso afecta también en la tecnología, o sea que estoy haciendo tecnologías que promueven el desarrollo de las tecnologías. Entonces hay un ciclo virtuoso. Ese círculo virtuoso es un feedback positivo y los feedback positivos generan aceleraciones. Como realmente la mayor parte del desarrollo de las tecnologías en general fue promoviendo el desarrollo de las tecnologías de información en los últimos 50 años, por ejemplo, eso ha hecho que haya un montón de una gran aceleración de los procesos científicos, tecnológicos e inclusive humanísticos, ¿verdad? Producto de ese desarrollo de las tecnologías de información en una forma acelerada. Y eso es lo que realmente produce este boom de las tecnologías emergentes. Cuando hablamos de tecnologías emergentes, aquí podemos hablar de tecnologías como, por ejemplo, todo lo que está acá, historia de las tecnologías. Hago la referencia a Wikipedia porque ahí está ya, no tengo que entrar en detalle, pero por ejemplo, impresión de tres dimensiones, terapia genética, vacunas contra el cáncer, comida como cultivo, comida cultivada, todo lo que es nanotecnología, robótica, terapia de células madres, todo lo que es la contabilidad, el ledger, que no es el ledger, es realmente el journal, el que se maneja porque es el diario, una tecnología de diario, que esto es lo que produce el blockchain y el contrato de esto en el campo del comercio, es un impacto tremendo, la realidad aumentada, y así hay una cantidad de tecnologías. Hay una gran cantidad de tecnologías que tienen un impacto, pero eso es demasiado grande que hay que analizarlo. De hecho, nomás para tener una idea de cómo es. Por eso cuando se habla de agricultura, por ejemplo, en agricultura tenemos, aquí está el culture meat, o sea, lo que es la comida cultivada,
granjas verticales. En el caso de la construcción, aplicaciones de la inteligencia al área de las estructuras, crear estructuras que incorporen aspectos asociados a la tecnología de información. En el campo de la electrónica, entonces tenemos, aquí está, aparece la inteligencia artificial, pero también comunicaciones de tipo celular, la 6G, la biométrica, bueno, blockchain, aquí están toda una cantidad que no vale la pena analizar porque cualquiera de ellas es extremadamente importante. Cualquiera de ellas es extremadamente importante y no hay que destacar una de otra. Entonces yo, para poder cubrir la meta de hacer esta presentación de esta parte, es decir, es muy grande y nos complicamos la vida. ¿Ok? Eso se produce una desinformación por exceso de información, una paralización, porque el mundo de las tecnologías emergentes es sumamente amplio y este no es suficiente. Este es un ejemplo, aquí hay otras más. O sea, aquí se habla de otros tipos de tecnologías para que puedas desarrollar. Ok, sencillamente volvamos a nuestro curso y entonces decimos, entonces, ¿de qué vamos a hablar? ¿Qué impacto tiene eso? Yo, yo entonces, para evitar pasar el tiempo, esta presentación, describiendo algunas de estas tecnologías o una en particular, pensé en trabajar en las más fundamentales que tienen que ver con las tecnologías de información y su impacto. Es decir, yo con frecuencia decía, bueno, sin computadores, por ejemplo, la computación es una de las tecnologías de información. Sin computadores no se hubiera explorado la Luna, no hubiera habido viajes espaciales, punto. Sin computador no se hubiera trabajado la genética, el genoma. El genoma fue un proyecto que realmente yo recuerdo, yo estudiaba todavía, estaba haciendo mi doctorado, cuando la ACM publicaba una cantidad de propaganda convenciendo a la gente que fuera a trabajar en los algoritmos para hacer descifrar el código genético. Y esa era tecnología. En la parte atómica, por supuesto, en la parte atómica, von Neumann von Neumann, que trabajó en la primera axiomatización de la mecánica cuántica, él vino y trabajó en los primeros proyectos que era para evaluar en qué medida las reacciones químicas eran estables, y para eso utilizó ni siquiera la ENIAC, era una máquina que fue anterior a esa, que era ay, se me olvidó, la máquina, la Mark 4 o algo así de Harvard, la máquina de Harvard, que ni siquiera era electrónica, era de relé. Y con esa máquina fue donde trabajó en Harvard, en ese computador en Harvard, es que realmente uh, von Neumann desarrolló sus modelos que permitieron determinar que realmente podían habían condiciones mediante las cuales se podían controlar los procesos de la reacción atómica y evitar que hubiese ¿cómo es? Cuestión en cadena, pues y que se explotara el planeta en eso. Bueno, aquí hablo de Yuval Noah Harari, que habla de ese tema. No sé cuántos de ustedes han oído hablar de este señor. Es un tipo joven, nacido en Israel en 1976. Reconocido historiador militar, empezó como historiador, más aún es un historiador, esa es su formación y de eso da clase. Pero fue básicamente en toda la historia militar de la época medieval en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Pero en el 2011, recientemente, se dedicó a la historia de la humanidad, a ver las cosas, la evolución del ser humano a través del tiempo y cómo llegó de aquella ser humano inicial de Homo sapiens, cómo llegó a ser lo que es hoy y toda la problemática de hoy. O sea que cuando es una historia de la humanidad, no es una historia de la humanidad histórica, sino muy adaptada a fundamentar el por qué desde el punto de vista histórico el ser humano y la sociedad contemporánea se comporta como es. Luego él dijo, bueno, esa es la parte historia, pero ¿y qué con respecto al futuro? Y entonces él llama Homo Deus, el Homo Dios, el Homo, para ver cuál será el futuro de la tendencia de la humanidad. Y entonces escribió esta Brief History of Tomorrow. Bueno, después produjo unos resúmenes de estas cosas y después un libro para niños, Unstoppable, Imparables, somos imparables.
no nos puede detener nada. Entonces, y esto es importante ahorita porque no nos puede detener la inteligencia artificial. Entonces, ¿para dónde vamos a ir? ¿Por qué barranco nos vamos a meter si no detenemos? Porque somos imparables. Entonces, ese es el punto. Pero el último libro es Nexus, al cual yo me detengo para analizarlo, que se llama Una breve historia de las redes de información desde la época de las cavernas, desde la época de piedra, desde la edad de piedra, hasta la inteligencia artificial, y eso lo produjo hace poco, en este año, recientemente. Y yo lo que me tengo es a saber que tomo Nexo, o sea, lo que me dediqué fue a analizar en qué medida Harari menciona la problemática que tenemos para que no sean unas ideas mías, sino por lo menos unas ideas que yo tengo, pero que en realidad, o no tengo, pero que en realidad están en la mente de un autor muy con millones de copias que ha vendido de este libro bestseller, ¿ok? Entonces, básicamente las ideas que recoge, y esta, tengo que ser honesto, no las recogí yo, las recogió Gemini o Gemini, que es el modelo de lenguaje que yo, Large Language Model, que yo utilizo para apoyarme en mi búsqueda, porque yo no veo eso como inteligencia artificial, sino como una extensión. Yo veo a los modelos de lenguaje simplemente como una extensión de un servicio muy bueno que hacía Wikipedia, pues, y que hacía antes la Enciclopedia Británica y las demás enciclopedias. O sea que para poder tener una visión global, es importante la enciclopedia que yo sigo utilizando. Aquí alrededor tengo un montón de libros y un montón de enciclopedias, pero Wikipedia para mí fue muy importante, a pesar de todo lo que le atacan. Y hoy en día, a pesar de todo lo que dicen, también para mí es una herramienta mucho más poderosa. Entonces, lo que tengo acá es información que me produjo pero por supuesto, procesado, lo revisé, lo edité, lo adopté a lo que yo quería hacerlo, pero vamos a decir, esa fue la fuente. Si ustedes ahorita pueden, busquen le hacen la misma pregunta, lo que le va a decir es distinto porque es un sistema que está cada vez enriqueciendo porque aprende, va aprendiendo y después que yo interactué con él, le dije cosas, ya era ahorita las recomendaciones que son distintas. Pero aquí tiene un ejemplo de cómo usar estas tecnologías, básicamente, en cierta medida. En lugar de hablar de la tecnología, les pongo un ejemplo de cómo sería el uso de la tecnología. Entonces, en Nexus, que es el libro, explora, dice la inteligencia, la IA, como dicen, dice la IA, explora una visión futurista de la humanidad, donde la bioingeniería y la tecnología alteran fundamentalmente nuestra naturaleza. Aquí no solamente está hablando de la IA, sino también el hecho de la robótica, y cuando empiezas a hablar de la inteligencia artificial, ya te estás metiendo con el ámbito humano. ¿Te das cuenta? Y entonces cuando te empiezas a meter con la naturaleza humana y si tú piensas que realmente la máquina va a pensar como un ser humano y va a reemplazar al ser humano, entonces ya estás hablando de una sustitución del hombre. Y no solamente del hombre, sino de la vida en general, porque no solamente es el caso del hombre, sino también de los sobrevivientes en general. Por eso es que estamos hablando de una bioingeniería y una tecnología que van a ser afectadas supuestamente por esta tecnología. Algunos de los mensajes claves que se desprenden de esta fascinante obra son, y aquí tengo yo los 7 mensajes, él habla de los 7 mensajes, así como los 7 consejos de COVID, aquí habla de los 7 mensajes de Harari, que es la amenaza invisible de la inteligencia artificial. Es decir, cuando habla de la amenaza invisible de la inteligencia artificial, que es la que a todo el mundo le preocupa, es que si la inteligencia artificial va a sustituir a la gente que toma decisiones, por ejemplo, a los médicos, va a sustituir sobre todo a los abogados y a los que hacen leyes, ¿verdad? O los que manejan la justicia. Entonces, ¿cuál es el problema que va a haber cuando nosotros tengamos una máquina haciendo justicia? ¿Puede la máquina hacer una justicia en forma normal? Entonces, aquí viene un aspecto importante que es en qué medida la inteligencia artificial, el hecho de que pueda hacer ciertas cosas, es conveniente que la pueda hacer. ¿En qué medida impacta eso a la sociedad de que una máquina esté haciendo cosas que realmente la sociedad no está preparada para eso? Entonces, él aquí desarrolla bastante el tema de la amenaza invisible
de la inteligencia artificial. Dice invisible porque la gente piensa que no, con la IA ya puedo hacer cosas, pero entonces, ¿y eso a dónde te lleva? ¿Qué consecuencias puede tener? Pero aquí habla de otro aspecto importante, que nuevamente no es producto, claro, está la inteligencia artificial metida, pero no es producto de la inteligencia artificial, sino más bien de las tecnologías de información, que es el poder destructivo de las redes humanas. En este momento justamente vengo de una reunión, yo di mi clase, yo di mi clase acá en la Universidad Simón Bolívar de qué, de 12, de 12 y media a 2 y media. Después me fui a España y en España tuve una reunión donde se hablaba de crear las redes de conocimiento a nivel de la academia, porque es la comisión de la Academia de Ingeniería en España y que está vinculada con las universidades, en particular con la Universidad Simón Bolívar, con la Asociación de Estudiantes de Egresados de la Simón Bolívar, que entonces ellos quieren hacer una red humana. Y entonces, claro, empiezan a ver las redes, porque está en una reunión, está en la Asociación de los Egresados de la Asociación de los Egresados en España, está a nivel mundial, está la Asociación por otra parte, a través del mismo Benamérica, y aquí está uh, Vladimiro, me puede dar más información, están las redes de la diáspora que están aquí y ellos necesitan interconectarse, ahí hay que potenciar esa cuestión y cómo lo potencias. Entonces el problema de las redes es que hay muchas redes. El problema es muchas redes y aquí está Pablo que nos puede dar detalles sobre la diáspora, cómo es la diabetes informático, de cómo el exceso de información y el exceso de tecnología que tú no puedas manejar afecta lo que pretendías, afecta el entorno, el sistema. Entonces el hecho de que las redes tengan mucho poder, si ese poder no se regula, si ese poder no se maneja, se administra bien, se comprende por lo menos y se tratan de evitar mecanismos que te conduzcan a ese barranco que te lleva el crecimiento no controlado de las actividades humanas, entonces puede ir destruyendo la misma organización. Ese es el poder destructivo de la red humana. El engaño de la información masiva. Y nuevamente aquí viene el Big Data. Entonces, con el Big Data, aquí hay una cantidad, todo el mundo ahora habla de Big Data y con Big Data todo se hace, pero ese Big Data tiene un efecto muy importante, porque con Big Data todos los buscadores que sustituyen al Google viejo, al Altavista, a los buscadores de antigüedad, ahora es con Big Data, alimenta las nuevas, los LLM, y realmente empiezan a tener unos impactos tremendos y eso puede tener su ¿qué? Primero, ¿de dónde sale esa información? ¿Qué garantía tienes que porque sea mucha información de calidad? Porque realmente sobre todo si te alimentas de las redes sociales, no necesariamente las redes sociales o las redes humanas, no necesariamente las redes humanas se establecen para trabajar con cosas que son pura ciencia y tecnología. O sea, pueden haber de cosas que son antiéticas inclusive. O sea que hay una problemática muy complicada con esto y entonces el manejo del Big Data hay que manejarlo con cuidado, hay que manejarlo con pinza. Es bueno, no es que sea malo, pero realmente hay que analizar la problemática. No es que sea bueno en general sin ningún tipo de control. Entonces aquí habla de cómo la cooperación pasa a la dominación. Y esto sobre todo con la propaganda, es decir, el hecho de que ahora, sí, muy bien, yo entonces yo tengo mi buscador determina y determina cuáles son mis preferencias y entonces ahora me empieza a dar mi información que me hacen a mí placentero y eso hace que yo realmente esté contento y por supuesto si estoy contento uso uso ese tráfico de bits y ese tráfico de bits representa dinero para toda la gente que trabaja de la economía de la red. Entonces está muy bien. Entonces hay unos criterios particulares que tienen que ver con promoción del tráfico, que no necesariamente tiene que ver con lo que le convenga a uno. Entonces de pronto aquí la red
el sistema automáticamente con toda la información que me da, me empieza a condicionar la forma de que me gusta a mí y no me permite ver la opción alterna o la opción, las otras alternativas, los otros mecanismos. Entonces, con eso terminan siendo quizás unos mecanismos de dominación, sobre todo si hay algún cuerpo de personas interesadas en condicionar mi forma de pensar. Y esto en la situación de Venezuela, eso está en el tapete, esta discusión a nivel político, totalmente el hecho de que realmente el uso de las redes como mecanismo de dominación de uno o de otro lado. Bueno, fíjense ustedes el impacto que tiene. De esto ya se puede dar nomás. O sea, yo lo que estoy aquí es poniendo el índice de todas las cosas que pueden tener consecuencias y solamente tomando de un aspecto. El colapso ecológico impulsado por la tecnología, por la misma razón, es que con nosotros al producir y al estar tomando ciertas decisiones que están asociadas a esto, puede ir en contraposición con lo que es con lo que le da sustentabilidad a nivel del entorno, de la naturaleza, y no necesariamente el desarrollo de la tecnología no controlada o que no tome en cuenta el impacto que tiene en el entorno, no solamente en el entorno natural, sino en el mismo entorno social. En el mismo entorno social, el desarrollo de la tecnología, eso es un punto que hay que estudiar. Eso te conduce a la fragilidad de la democracia en la era digital. Aquí hablamos de la democracia. Por ejemplo, un punto que quería mencionar es con el tema, hablando de algo concreto, el tema del proceso electoral. Yo recuerdo de haber asistido personas que creen totalmente de que realmente las elecciones no pueden hacerse automatizadas porque realmente se hace fraude. Yo que tuve asesorando, no, auditando, no, presentando un informe sobre los procesos electorales que ocurrían en Venezuela desde que entré a Simón Bolívar, porque yo representaba a la Simón Bolívar ante el Consejo Supremo Electoral, como se llamaba en aquel momento, bueno, sobre el uso de las tecnologías para el proceso electoral, y realmente lo que abundaba era trampa y todo, y se usaba tecnología para hacer más trampa. Y realmente en el 95 estuve en la comisión que se creó, el Consejo Supremo Electoral creó una comisión de representantes de las universidades y yo representado a la Simón Bolívar, pues participé en una comisión donde se hizo un diseño de cómo se podía usar la tecnología para mejorar. Bueno, en base a ese diseño no tenía el nivel de las máquinas que se usaron en las primeras elecciones. Esas máquinas tenían una tecnología muchísimo más avanzada. Y realmente la gente estaba en contra, estuvieron siempre en contra y siempre le echaban no, 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 yo la quiero manual porque la tecnología, no, no, el problema es que la gente confundió lo que hace la máquina de lo que hace el sistema. Un sistema es un sistema híbrido, donde está el componente manual y el componente mecánico. Cuando realmente la misma María Corina, lo digo con tranquilidad, porque realmente ella estaba dirigiendo en aquel momento, se oponían a los procesos, a la parte automatizada, y entonces la gente, ella se oponía a esa parte, que es todo lo contrario. Ahorita su logro fue haber utilizado la parte automatizada y los resultados se Jorge, ven. O sea, lo que está pasando en ya. Jorge, no, te quería informar. Ya van 35 minutos. Tú ves entonces Ah, para ir redondeando los próximos ok, 5. ok, gracias. Bueno, vamos entonces a hablar salir de eso. Siguiendo hablando de Harari, postula que estamos al borde de una nueva revolución, tan profunda como la revolución agrícola o la revolución industrial. Plantea la posibilidad de una fusión cada vez mayor entre los humanos y máquinas, donde la inteligencia artificial y los implantes tecnológicos se conviertan en parte integral de nuestra identidad. Advierte sobre los profundos dilemas éticos que plantea la bioingeniería. ¿Hasta dónde debemos intervenir en la naturaleza humana? ¿Qué consecuencias sociales y económicas tendrán la desigualdad en el acceso de estas tecnologías? Las corporaciones y los gobiernos jugarán un papel crucial en la configuración de este futuro bioingenierizado. El control de estas tecnologías podría concentrar el poder en pocas manos, creando unas nuevas formas de desigualdad y opresión. Necesitamos desarrollar una nueva ética para guiar nuestro camino en este futuro incierto.
Esta técnica debe tener en cuenta los impactos de largo plazo de nuestras decisiones y garantizar que las nuevas tecnologías benefician a toda la humanidad. En resumen, Nexus nos invita a reflexionar sobre el futuro de la humanidad y las profundas transformaciones que nos esperan. Nos presenta un escenario donde la bioingeniería y la tecnología tienen el potencial de mejorar nuestras vidas, pero también de crear nuevos desafíos y desigualdades. Aquí el poder habla un poco sobre la inteligencia artificial ya. Puede potenciar nuestras habilidades cognitivas físicas, pero también puede amplificar nuestras tendencias negativas como la violencia y la discriminación. Es necesario desarrollar un marco regulatorio sólido para la inteligencia artificial, y esto ya está planteado, está planteado en Europa, creo que ya lo tienen, en la Sudamérica hay varios países que están tratando de hacer un esquema regulatorio para la inteligencia artificial, a fin de evitar consecuencias negativas y garantizar que esta tecnología se utilice para el beneficio de la humanidad. Bueno, aquí ya viene en una parte, pero aquí yo lo dejo para otra charla, que sería el impacto educativo de la inteligencia artificial, porque ya sería algo que llevaría más tiempo desarrollarlo y bueno, me fui para arriba, ya se me acaba el tiempo. Yo no sabía cuánto me iba a echar en esto, pero ya terminé con la idea. La idea termina ahí, aquí solamente lo que me salto es la parte educativa, pero aquí viene un punto que en cierta forma recibo. Puntos claves de la acción, sobre todo en la parte educativa. Nuevos contenidos programáticos. O sea que lo que tenemos que trabajar son en estos cuatro. Nuevos contenidos programáticos. O sea, ¿qué materias tienen que darse ahora? ¿Qué cosas son las que tienen que ser? ¿Qué temas son los que hay que cubrir en este momento? Nuevas metodologías pedagógicas. O sea, esos conceptos, ¿qué estrategias de educación tienen que seguirse? ¿Cómo tenemos que manejar las distintas estrategias para lograr transmitir los conceptos que hay que conseguir? Nuevos mecanismos de evaluación. También qué cosas vamos a evaluar. Vamos a evaluar que el conocimiento, vamos a evaluar la capacidad de trabajo en grupo, la capacidad de liderazgo, vamos a en un proyecto de desarrollo tecnológico, vamos a evaluar el impacto económico en el desarrollo de nuestros proyectos, todo ese tipo de cosas. ¿Y cuáles son las tecnologías en las cuales nos tenemos que apoyar? Básicamente, con eso del papel del docente, hay que tomar en cuenta también el papel del docente en un entorno de evaluación automatizada, las implicaciones de la inteligencia artificial en la evaluación de exámenes estandarizados, los desafíos de evaluar en el aprendizaje profundo y significativo y la necesidad de un marco ético para el desarrollo y uso de la inteligencia artificial en la educación. Muchas gracias por su atención. Vamos a seguir conversando porque nos dejaste ahí con la parte educativa pendiente y Bueno, por lo menos a mí, vamos a ver si bueno, yo no tengo yo sé problemas en ir a la parte educativa. sé que a Teresita también le va a interesar, Y a en mí fin. también puede ser el próximo conversatorio también, Neuro. A ti ¿Qué también, dice el pueblo? ¿Qué dice yo el sé que pueblo? la mayoría de las Verlo por lo personas, menos algo, que nos los digas algo de esa profesores, Adelantarnos parte. algo. Sí, Nos dio Ok, con el sabor en la boca. no es sí. mucho, no es mucho, no es mucho, Bueno, pero nos pero es algo. sirve. Ok. Vamos a ver, vamos a ver. Ok. Entonces, lo que pasa es que como ya quedamos en los 35 minutos, pero 40, ustedes dicen, 40, ustedes manejan su tiempo. te llevaste 40. No sé cuánto Me se llevé llevará la 40. parte educativa, que yo Aquí creo que está. tendría que ser extensa, ¿no? El impacto educativo pudiera ser, porque no tengo mucho, ok, el impacto educativo. Tienes que agregar la imagen, que yo te la corté. Ok. Entonces tengo que presentar. Por lo menos nos menciona los puntos más importantes para luego ver, trabajar Y le el podemos próximo reducir conversatorio, sí. le podemos reducir el tiempo a la pregunta y respuesta. Ujú. Ok. Ya con la venia de ustedes puedo hacerlo más lento. No le Sí. Ok. Vamos a ver entonces el impacto en la educación.
La necesidad de educar a las personas sobre la IA para que puedan comprender sus implicaciones y participar. Ajá. Importancia de la educación. Es la necesidad de educar a las personas sobre la inteligencia artificial, o sea, acerca de ella. Fíjate tú, no es lo mismo, y aquí hay una confusión, no es lo mismo enseñar tecnologías de inteligencia artificial que enseñar metodologías de uso de las tecnologías de inteligencia artificial en el proceso educativo, o sea, en el proceso de aprendizaje, ¿ok? Entonces, son dos cosas. A uno dice, bueno, no, pero estudiar inteligencia artificial, bueno, es complicado, no es fácil, eso lleva mucho tiempo para poder. No, 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 no. Tú no necesitas estudiar inteligencia artificial para usar la inteligencia artificial. O sea, tú no necesitas estudiar mecánica para manejar un vehículo, pues. O sea, eso es así. Entonces, eso pasa también con el caso de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial permitirá crear experiencias de aprendizaje altamente personalizadas en cada estudiante. Esto es importante. Esto es importante porque, fíjese, yo vi, eso fue en el 2018, no sé si está por acá, pero por lo menos ahorita voy a hacer la referencia. Y esto no tenía nada que ver con inteligencia artificial, entre paréntesis. Esto tenía que ver con tecnología de información. En el 2018, yo estaba, en ese momento estaba en Orlando y estaba asistido a una conferencia que se daba de Microsoft. Microsoft tenía una conferencia anual que hacen ellos. Y en esa conferencia venía gente donde hablaba de aplicaciones. Y hubo una persona que me impactó de la Universidad de Sydney, perdón, de la Universidad de Nueva Gales del Sur, en Sydney. Y él era profesor de física y tenía una aula de 500 estudiantes. 500. Oye, un profesor dando física elemental, la física 1. Física 1 a 500 estudiantes. ¿Cómo es eso? Bueno, lo que pasa es que él tenía 500 asesores, tenía 500 asistentes de formación. Es decir, que los estudiantes, cada uno tenía un no-bot. Un no-bot era un pequeño robótico que él tenía en su celular y que tenía el conocimiento de la física. Y entonces cualquier pregunta que él tenía, él hacía, perdón, cualquier pregunta que tenía el estudiante, él se la hacía al robot y él se la contestaba. Pero lo que pasa es que era un robotico pues, que hacía la interfaz. Pero esa interfaz estaba conectada a un centro de manejo del conocimiento, que realmente para cada uno de los estudiantes iba viendo y evaluando cuáles eran las preguntas que se hacían, fulano y tal, y en base a eso iba haciendo una determinación de qué dificultades tenía la persona en adquirir tal concepto y qué grado de avance tenía en ese concepto. O sea, de ser un profesor particular. Entonces, realmente era una ilusión que el profesor estuviera hablando de 500 estudiantes, cuando en sí habían para cada estudiante, había un sistema automatizado de impartir conocimiento, de hacer evaluación, hacer seguimiento en línea de cuál era la medida en que los conceptos estaban siendo que, por supuesto, estamos hablando de física 1, no estamos hablando de algo más avanzado, tal, sino conceptos que son bastante consolidados y que podrían automatizarse de esa manera. Y estamos hablando de eso de cuándo fue, el 2018, hace ya 6 años. Entonces la IA permitirá experiencias de aprendizaje altamente personalizadas. La personalización es muy importante. Los algoritmos podrán podrán adaptar el contenido, el ritmo y el estilo de enseñanza. Eso es otra cosa importante. Entonces, si él tenía dificultad de entender algo, bueno, él le daba y le daba y le daba hasta que él captaba la idea. O sea que cada estudiante iba a la velocidad. Si había un muchacho inteligente que él iba rápido, pero si había otro que le costaba, iba más lento. O sea que en el esquema de las clases convencional, que es todos al unísono, entiendan o no entiendan, ahí tú puedes desvincular que el que más le toca, el que más le cuesta, podrá dedicarle más tiempo y seguir ciertas estrategias que aceleran ese proceso. Podrán adaptar el contenido, el ritmo y el estilo de enseñanza a las necesidades y preferencias individuales.
con la IA, con la inteligencia artificial asumiendo muchas de las tareas rutinarias de enseñanza. Ajá, esto es clave, esto es clave. La idea es, y eso es clave para para la computación, para la automatización en general. La idea es que que la máquina haga lo que es mecánico. O sea, la idea es quitarle a la gente que haga cosas que son mecánicas. Y eso ocurre con la computación. La idea de Excel es que tú no tengas que estar multiplicando y haciendo ciertas operaciones mecánicas. Si la hoja de cálculo te permite hacer eso, aprende a usar la hoja de cálculo, porque tú después puedes utilizar los cálculos que produce la hoja de cálculo para tu análisis y tu toma de decisiones. Pero realmente no es que estés tú haciendo los procesos mecánicos. Entonces viene eliminar las tareas rutinarias, mecánicas, que se puede hacer. Entonces, todas las tareas rutinarias de enseñanza para los docentes permitirá que los docentes puedan dedicar más tiempo a actividades que requieren un alto nivel de interacción humana. Es decir, que realmente tú dejas a que el estudiante, usando el sistema automatizado, haga las cosas que puede manejarse automatizadamente. Y tú te centras es en la dimensión humana, en atacar las cosas que no están en el mundo mecanizado. Yo, por ejemplo, ahorita yo veo que yo estoy dando ahorita computación 1 en la Simón Bolívar. Y antes yo tenía mi programa de dar computación 1. Bueno, cada vez yo veo que a nivel de YouTube, en YouTube, me consigo videos que expliquen las cosas inmensamente mejor que como lo explicaba yo. No tiene sentido que yo esté haciendo unas presentaciones mal hechas por mí y tal, cuando realmente existen videos que están ahí. Entonces, mi trabajo ahorita es sencillamente recomendarle los videos y yo, en base a los videos, utilizar los mecanismos que permitan hacer el complemento o que busquen la sustancia. Porque una de las cosas que yo me he dado cuenta, sobre todo en el mundo de la tecnología de información, en el mundo de la computación, es que la gente prende eso porque es lo que se maneja comercialmente. Y el mundo comercial es un mundo totalmente superficial. Lo importante es que tú aprendas algo desde el punto de vista operativo, hagas y te vayas a trabajar y ganes plata y comas. Me explico, pero no se mete en profundidad, no se mete a analizar el porqué de las cosas. Entonces yo creo que ese es el rol que me queda a mí, explicarle el porqué de las cosas, porque realmente en los videos se ve la cosa superficial. O sea, me permite a mí ir a mayor profundidad. Me da a mí una mayor calidad de enseñanza. Me da mayor capacidad de poder enseñar. Dime. Disculpa, pero vamos a pasar a la otra fase de preguntas y ahí tiene la oportunidad también de dar respuestas, pero muy breve, muy breve. No más allá de 3 minutos también, como van a ser los 3 minutos también en caso de que necesites justificar la pregunta, ¿no? Disculpa, pero el tiempo es inclemente también y está excelentemente tu presentación. Vamos a pasar a la fase de preguntas y respuestas. Vamos a ir tomando nota, Gonzalo, de que tú normalmente vas tomando nota de las preguntas y de quién pregunta, ¿no? Adelante. Vladimiro tiene la mano levantada y yo la acabo de levantar ya de segundo. Adelante, Vladimiro. Y Marisol. Marisol de tercero. Sí. Hola a todos. Jorge, seguí con mucha atención tu presentación. Yo les acabo de poner allí también en el mismo chat una entrevista que a mí me acaban de hacer sobre el tema de inteligencia artificial, y hace unos días tuve una intervención en la Universidad de Miami, que estaba haciendo precisamente un taller sobre esto. Compartimos completamente lo que tú señalaste sobre los escritos de Harari, que a mi modo de ver es el pensador que más se ha dedicado a reflexionar sobre estas cosas, más allá perdón, de pensar en la inteligencia artificial como una herramienta que en mi opinión es un grave error que comete mucha gente, que lo ve simplemente como una herramienta. Pero pregunta, al punto, antes de que Neuro me vaya a regañar. Vi con un poquito de sorpresa que tú pusiste debajo del conocimiento, pusiste opiniones y creencias. Eso es lo que iba a preguntar.
me llamó la atención por qué tú habías puesto opiniones y creencias en esa escala, porque el tema de opiniones y creencias entra en abierto conflicto con la forma en que la gente percibe el desarrollo científico. Y entonces, por ejemplo, en el caso específico de física cuántica, ahí las redes están inundadas de pseudociencia que utiliza conceptos y palabras de física cuántica para justificar literalmente cualquier cosa. Entonces me quedé muy curioso por qué tú pusiste eso ahí, porque el resto de tu presentación, en mi opinión, no se compadece con esa categorización que tú hiciste en esa lámina. El resto, felicitaciones. Jorge, Gracias, Vladimir. muy rápido, lo más concreto que pueda, la respuesta. Adelante ahora. Contesto. Ok. Esa es una respuesta filosófica. Es decir, el conocimiento, empecemos a ir al revés. El conocimiento es una creencia justificada. ¿Me explico? O sea, tú no puedes tener un conocimiento de algo que no crees. O sea, lo primero que tienes que hacer es tú creer. Pero cuando tú crees, lo que crees puede ser verdad o falso. Entonces, una vez que tú crees, empieza el proceso de hipótesis. ¿Te das cuenta? Empieza de fundamentación de tu creencia. Y realmente en la medida que tú vas desarrollando esquemas que depende, si estás en el mundo de la matemática, y aquí tuve una discusión el domingo pasado con Emilio Molino sobre si la matemática es ciencia o no, una amplia discusión, porque en el mundo de la ciencia tú sigues una estrategia de formalizar, que es la demostración matemática, mientras que en el mundo de la ciencia empírica, y tú lo sabes bien, es a través de la experimentación y el método científico, el llamado método científico. Entonces, tú vienes ese proceso, pero tú primero crees, y después que tú primero crees, bueno, perdón, esa es la definición de creencia. Es decir, la gente piensa que el conocimiento son creencias bien fundamentadas. ¿Me explico? O sea, que no es una creencia en el sentido intuitivo que las creencias son, claro, el ámbito de las creencias es todo. Dentro de las creencias hay creencias que son falsas y hay creencias que son verdaderas. Pero ¿cómo sabes tú que son verdaderas esas creencias? Porque tú lo sometes a un mecanismo de validación y entonces tú generas la ciencia. Y por eso es que la creencia está por debajo del conocimiento, y el conocimiento, inclusive el conocimiento, no todo conocimiento es ciencia. Está el conocimiento y está la ciencia. O sea que la ciencia es un tipo de conocimiento porque es un conocimiento de generalidades, básicamente. Es un conocimiento pero el conocimiento, tú puedes tener conocimiento de gente. Yo puedo conocer París, pero eso no es, ese conocimiento no es ciencia, ese es mi conocimiento de cómo es algo. Yo puedo conocerte a ti, me explico, pero eso no es un conocimiento científico. Entonces está la creencia. Ahora, debajo de la creencia, ¿por qué está la opinión? Porque cuando tú planteas la creencia ya implica una actitud tuya que favorece ese y que plantea la interrogante de por qué esa creencia si es verdad o no. Pero antes de eso tú tienes algo que tú no crees, sencillamente es un proceso estrictamente cognitivo mediante el cual la idea o el pensamiento se convierte convierte en una expresión lingüística, pero no lingüística externa, sino dentro de tu mente, en la memoria, en la parte del cerebro que procesa el lenguaje. Ahí empiezas tú a formar esa idea, y ese sería el ámbito de opinión. Y tú cuando dices opina, es bueno, lo primero que te viene a la mente, pero no necesariamente cuando tú opinas es porque realmente tú crees en eso. O sea que lo primero es la información, que es un simple formas interiores, se pasa a una primera estructura que es hacerlo como un candidato para una creencia, pero todavía no crees en él. Luego viene la creencia, que es efectivamente tú crees en eso, pero no lo has verificado. Y luego viene el grado de validación y verificación, que es el conocimiento. Y luego cuando tú eso lo generalizas, entonces produce la ciencia en un caso. En el caso de la tecnología sigue otro camino, y en el caso de la ética y la poética y las otras funciones humanas sigue otro camino. Y por eso es esa explicación de esa jerarquía. Gonzalo. Gracias, Negro. Y Jorge,
tú has hecho un gran esfuerzo y te felicito por estructurar todo esto y gracias a esa estructura entender. Y mi pregunta va quizás un poco alineado con lo que dijo Vladimiro. La inteligencia artificial tiene unas ventajas competitivas. Yo identifico dos en muy corto plazo. Una, su capacidad de memoria y dos, su velocidad de procesamiento. Con esas dos ventajas competitivas, la inteligencia artificial en muchos terrenos está haciendo las cosas más rápido y mejor que el hombre. Entonces, la preocupación del hombre es ¿y en dónde queda mi inteligencia? La inteligencia humana, un poco en la creatividad. Pero mi pregunta es, ¿hasta qué punto el hombre va a seguir siendo el dueño de la máquina y no que la máquina se le va a ir por encima al hombre? Respuesta. La Respuesta. máquina no, la máquina no se le va a ir por encima. Todo el punto es el hombre, cómo el ser humano ve la máquina y cómo asume su relación con la máquina. El punto es que en este momento la promoción de la inteligencia artificial te venden algo como que si con esto resuelves tu problema y ya no tienes que hacer esto. ¿Te das cuenta? Entonces es como ahora yo simplemente tengo que ser menos. Que ya eso ahora lo hace la máquina. Pero le está dejando a la máquina una cantidad de cosas porque realmente la máquina no tiene criterio, la máquina no tiene conciencia. Eso Lo que es. tú tienes es un Eso engaño. es. Tú lo que Sí. tienes es un manejador de datos, pero muy, muy, muy acelerado y muy amplio. Es decir, cuando tú agarras el chat GPT o el otro, eso no es tu computador el que está haciendo eso. El que está haciendo esos procesos es una base de datos inmensa que manejan miles de millones de reglas de diferencia con redes construidas en unos supercomputadores que están corriendo, que valen miles de millones de dólares esos computadores. Pero lo que pasa es que con la velocidad de las tecnologías, tú lo que tomas es un pedacito de eso. Y entonces en ese momento te responde. Pero realmente lo que te respondió fue una red complejísima de interconexión de cables, pero eso ahí no hay conciencia. Y no habrá conciencia, para empezar, mientras no se sepa definir lo que es conciencia, mientras no lleguemos a un acuerdo de lo que es conciencia, que eso es una cosa muy difícil, eso es lo que se llama el problema duro de la ciencia de la cognición, qué es lo que es la conciencia. Mientras no haya eso, tú no puedes pensar, ni hablar, ni vender que estás sustituyendo al ser humano. Pero Pero entonces resulta que lo que queda es que la máquina sí puede hacer muchas cosas que son mecánicas, que son procedimentales y que antes no las hacía porque la máquina no tenía la capacidad. Por ejemplo, la máquina no tenía capacidad. Cuando yo estudié por allá en los años 70, los primeros trabajos míos era hacer que un computador pudiera leer una cosa escrita. Eso ya es un problema que se resolvió hace tiempo y se resolvió con redes neurales. Pero entonces, con redes neurales, sí, con redes neurales. Se resolvió con redes neurales y todo el impacto de hoy en día es con redes neurales, que es un proceso de aproximación. Es un proceso de aproximación para simular. Entonces, casi me parecería, no sé, se me acaba de ocurrir algo, una idea loca, sobre todo para ti. Una idea para ti. Que lo que está haciendo la inteligencia artificial serían sofismas. Sería el pensamiento de los sofistas. Me explico, lo importante es convencer, no el fondo de la cosa. No entra al fondo porque no tiene el mecanismo para manejar el fondo porque la humanidad no ha llegado a explorar suficientemente el fondo de la naturaleza humana para poder automatizarlo. Si lo hacen algún día, a lo mejor, no sé. Yo creo que eso depende de unas axiomas fundamentales que son de índole metafísico. Si realmente la conciencia puede mecanizarse o no, básicamente. Marisol, Entonces yo creo que Eso. eso es lo que pasa, así como yo lo Ok. veo. Lo mío, adelante, Marisol. ya sé. Espérate, no sé cómo apagar esto. Ok. Voy desde el ámbito ético. Yo siempre que me hablan de inteligencia artificial, pienso, ¿y cómo me dicen mis sentimientos? ¿Cómo los evalúan? ¿Cómo los movilizan los sentimientos de los seres humanos?
los valores, lo que yo considero que es bueno, lo que considero que es malo. También lo mismo que estabas diciendo, lo de los criterios. ¿Qué criterios tienen para evaluar y ir hacia la parte ética y los sentimientos de lo que es el amor por algo? Esa es mi preocupación con la inteligencia artificial, igual cuando lo queremos poner en la educación. ¿Cómo educamos a los niños con algo tan frío sin enseñarle lo que somos como seres humanos? ¿Qué se me hizo? Aquí está. Ok, será mi Ajá. pregunta. No, Prevenido Teresita y Nelson Ofa. espero. Digo, están prevenidos. Ah, ok, Adelante, Jorge. prevenido. No, adelante. Ok, Dale la respuesta. va en el mismo punto, Marisol. No hay conciencia. Es decir, no hay que. El punto es que en este momento hay un aspecto comercial. La inteligencia artificial se Ok. ha demorado muchísimo y ha costado muchísimo el desarrollo. Y en este momento se logró algo y tiene un impacto comercial, y entonces a través del esquema comercial lograron un mecanismo y entonces ellos promueven. Pues es cuando tú te centras todo solamente en la promoción comercial que se hace, tú infieres cosas en base a tu cultura y tu formación y tu trayectoria, infieres cosas que no están allí, ¿te das cuenta? Y que la gente no te las ha vendido, pero cuando tú empiezas a interactuar con la máquina y tú le haces una pregunta dura, la máquina misma te dice, no he sido programado para eso, no puedo contestarle eso, ¿me explico? O sea que la misma máquina Ok, te está dice, bien. no va. Yo le he preguntado cosas a la máquina que yo sabía que yo la sabía bien de mi historia de formación, y ella le pregunta algo y me dice algo y yo le digo, eso no es así. Me dice, sí es así. Y empieza a discutir y al final me dice, gracias, sí, tienes razón. Es así, 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 así. O sea que ella aprende y yo le Adelante. enseño a la máquina. Entonces ella se va adecuando, ella se va adaptando. El mecanismo de ella es una adaptación. Entonces, Ok. mientras tú no le refutas cosas, ella avanza. Pero si tú lo refutas, entonces ella echa para atrás. Entonces ya viene el rol del ser humano. El rol del ser humano no es sentirse de decir, ya la máquina viene y piensa por mí. No. La máquina esta me resuelve muchas cosas, pero no piensa por mí. Pero si yo interactúo con ella, yo le puedo ir enseñando a ella cómo me interesa a mí que me responda y qué cosas me debe ayudar a resolver y que no se meta a resolverme cosas que no tiene que meterse. ¿Te das Ok. cuenta? Por Está eso es que bien. realmente, como hay que ver esta tecnología, no es que me va a meterse en áreas éticas. No, la máquina no tiene por qué meterse en cosas éticas. La máquina te va a ayudar a ti, pero tú eres la que le vas a decir cuáles son tus reglas de la ética y la ética para ti. Y ahí es donde viene el problema, que lo que es ético para ti a lo mejor no es ético para el otro señor que tú sabes está en otro lado. ¿Te das cuenta? Entonces la máquina, ellos comercialmente te ayudan, que tu máquina te ayude a tu ética y te desarrolle tu ética dentro de tu cambio ético. Pero también la misma máquina lo hace con el otro señor que piensa la ética que es contraria a la tuya. Y ahí es donde vienen los problemas. Vienen los roles. Sí. Está ¿Me bien. explico? Ok. Está bien. Teresita. Teresita Gracias. Álvarez. No se te oye, No te oigo, Teresita. Teresita. Micrófono. Teresita, Micrófono. micrófono. Aló. Ahora. Ok, Ok, Sí, ahora sí. bueno, Así. mi reconocimiento al doctor Baral por excelente exposición. Dejó muchas inquietudes, sobre todo en la parte educativa, ¿no? Que quizás más adelante se puedan desarrollar. Él, bueno, señala en esa afirmación de que dejar a través de la inteligencia artificial, la gente se les quiten las actividades mecánicas al docente y se pueda dedicar a otras más trascendentales como el desarrollo de habilidades sociales, emocionales en los niños, etc. La pregunta es si conoce de alguna experiencia o proyecto que se esté llevando en la Universidad Venezolana, en la Universidad Simón Bolívar, que nos esté llevando precisamente a esto, porque eso es un cambio en la formación del docente, en la formación de los educadores y un cambio bien profundo. Si conoce de alguna experiencia que se esté desarrollando al respecto. No, Teresita, no conozco ninguna experiencia. O sea, la única experiencia que conozco es la mía, la que yo estoy tratando de desarrollar en mi curso, y por eso sigo, después de 70 años, sigo dando cursos de computación, 60 años, para ir desarrollando esta experiencia, porque eso solamente es No se viviéndolo. ve.
Entonces, lo que tú tienes son algunas ideas, pero yo no conozco y no sé si las conociera, si son útiles. Yo creo que Jorge, realmente la enciende tu experiencia de cámara, otro no es Jorge. bueno para uno. ¿Ah? Enciende tu cámara que se apagó. Que no te vemos. No te vemos, Ok, Ahora sí. Ahora ya, sí. Perdone. ya me vieron. no te veía. Ok, pero me oyeron, ¿no? Sí, 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 Eso ¿Me sí. oyeron? sí. Es decir, tú tienes que desarrollar tus experiencias. Ahora, esto es tan nuevo que yo en Venezuela, por supuesto, no conozco ninguna experiencia. No conozco, no quiero decir que no haya, sino que yo no conozco. Pero yo personalmente considero que en la situación de Venezuela, esta tecnología es descomunal porque te permite llevar acceso en contenidos, en análisis a una población de estudiantes, de gente que se está formando, inmensa, porque en nuestro sistema educativo el problema es que no hay profesores suficientes y no hay conocimiento suficiente. Entonces tú puedes crear una Allí estructura de sí. gente que se centre en temas, en una temática cognitiva, y en base a esa temática desarrolla estrategias de formación que realmente dentro del ámbito docente, en las universidades que vayan trabajando en eso, y va creando toda una red humana. ¿Te das cuenta? Es una red humana de conocimiento, eso hay que construirlo. Entonces no es cuestión de que yo conozco, sino que a lo mejor lo hay, pero vamos a buscarlo. Es el problema de cómo saber quién lo está haciendo para unirnos y poder enriquecer y fortalecernos, porque es en la unión donde realmente va a ver el gran potencial. Por eso es importante la conectividad. Gracias. Nelson, Red de Nelson conocimiento. Oxford. Nelson. Buenas tardes, Jorge. Mucho gusto en oírte, tu exposición, muy buena, pero tengo algunas dudas. Ya tenemos Dime. problemas con Wikipedia. Cuando uno consulta Sí. Wikipedia, hay muchos errores, hay muchas cosas que no son verdad. Después tenemos ahora el problema de la desinformación en el área del periodismo. Hay que andar con mucho cuidado y con mucho pie plano porque no se sabe hasta qué punto hay información y hay desinformación. Y después tenemos el problema de las escuelas, de la formación del muchacho. El pensamiento crítico queda anulado. Porque es muy fácil preguntar, ¿quién es Cristóbal Colón? Y te dice, el Cristóbal Colón es el primo de la reina Isabel y tal, y tenía amores con el rey, el esposo de la reina y toda esa cantidad de cosas que te dice. Y el muchacho no investiga si es verdad o es mentira. Y ahorita acaba de suceder un experimento en Japón muy interesante. En una escuela, vamos a decir, por llamarlo de alguna manera, de bachillerato, hicieron un experimento. Y tuvieron que parar el experimento porque la máquina superó al hombre. Empezó a gobernar el experimento. Ujú. Si a esto nos está llevando la inteligencia artificial, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es nuestra defensa? Porque la física cuántica y la filosofía y la ética, bueno, primero son temas muy complicados de desarrollar y eso crea una gran divergencia en las opiniones de la gente. Pero si a eso le aplicamos la inteligencia artificial, yo no sé si vamos a tener que recurrir, como decían las abuelas de antes, fin de mundo, compañero. Ujú. Entonces quería oír tu opinión al Es respecto. verdad. Bueno, nuevamente, esto es algo reciente y no es que yo tenga la solución a todos los problemas. Hay muchos problemas que están surgiendo y la gente no sabe, los gobiernos no saben cómo resolver el problema. Por eso es que los gobiernos se empiezan a reunir para ver qué estrategias, porque en el área de la judicatura, por ejemplo, el hecho de que empiecen a haber ah, jueces automatizados o automatización de la parte jurídica o la automatización de la parte de elaboración de reglas o de normas o de leyes. Eso tiene impactos y eso tiene que ver es con la formación de la gente. Entonces la pregunta se hace siempre, entonces para la tecnología, y siempre eso ha existido, cuando yo no sé cómo manejar la tecnología, la paro. La otra pregunta es, bueno, no la puedo parar, pero por lo menos puedo ver cómo yo entonces cambio para que la tecnología no me pueda superar. Es decir, que realmente tú puedes ver la tecnología como un reto, es decir, no, no puede ser. Si yo estoy haciendo esto y ahora esa máquina lo hace, entonces quiere decir que yo no Tengo estoy que haciendo lo que debo equiparse. hacer.
Entonces yo lo que tengo que es empezar a buscar cómo conseguir mi nuevo nicho de conocimiento, donde yo puedo realmente desarrollar mis competencias y mis capacidades. ¿Te das cuenta? Y ya dejar que eso lo haga la máquina. Y eso es un cambio. Ese es un cambio y a la gente no le gusta el cambio. Entonces, y esos son cambios que ocurren muy dinámicamente. Entonces, ahí se forma un problema de la velocidad de cambio, que era la capacidad del ser humano de adecuarse. Entonces ya empiezan a haber otros tipos de aspectos que son de índole cognitivo muy importantes y que se están analizando. No hay la solución. Entonces por eso el mundo está en vilo tratando de ver qué hacer, qué hacer. Pero nuevamente la respuesta que yo, por lo menos el mensaje que yo transmito, es que no hay que esperar que otros determinen qué hacer, sino nosotros empezar a tratar de vivir y de desarrollar nuestras propias experiencias y nuestras propias características y nuestras propias esquemas para poder reaccionar ante eso que es una realidad. Esa es la recomendación que yo hago y el mensaje que yo transmito sobre este punto. No sé si está claro. Bien. No tengo ahorita más nadie. El doctor Pablo Liendo Está levantando la mano, sí. de la mano, ok. Adelante, don Pablo. Voy a pedir dos excusas, uno porque estoy afónico, disfónico, y el otro porque no encontré la manito aquí de ninguna manera como poner la manito. Una invitación que les hago, que a mí me funciona, es que cada vez que sale el tema de la inteligencia artificial, alguien tiene un ejemplo de cómo la cosa puede ir mal. Y yo hasta ahora no logro encontrar un ejemplo de algo que marche mal con la inteligencia artificial, que no marche mal con el ser humano. Es como amplificado, pero el ser humano hace todas las cosas malas de la inteligencia artificial. No tiene una especificidad por ahora. Creo que la va a tener. Pero como está dando sus pininos, lo que está haciendo mal es cosa que hacen los seres humanos y a veces lo hacen terriblemente peor, pues. Es decir, en el tema electoral, el fraude manual versus la máquina, bueno, lo puedes hacer, pero peor es el manual. La versión humana de la cosa que marcha mal es más frecuente, se hace desde hace más tanto tiempo y tiene más tolerancia social que la que se le acepta a la máquina. Esa es una de las cosas. Lo otro fue un ejemplo, me acuerdo yo hace muchísimos años, y ni siquiera era un tema de informática, era un tema de la introducción de los autoanalizadores en los laboratorios clínicos. Entonces, meter un aparato que tú le metes un cc de suero y te hace un perfil 20 y te da esos resultados, eso generó un malestar enorme en los bioanalistas. Y en alguna instancia de la costa oeste de los Estados Unidos, un centro de atención médica muy importante, se formó una cosa muy seria, pues había un motín a bordo para no aceptar y boicotearon la introducción de estos autoanalizadores. Entonces hubo una asamblea. Y en la asamblea, bueno, se fue acalorando la cosa y había un hombrecito que levantaba la mano ahí y levantaba la mano ahí hasta que alguien le dijo, mire, denle la palabra al hombrecito ese que tiene rato. El hombrecito era un psicólogo industrial. Y entonces él se paró y dijo esto: si aquí en esta audiencia hay alguien que puede ser sustituido por una máquina, merece serlo. Y se sentó. Y eso fue todo lo que dijo. Bueno, Merece oye, ser. ser sustituido, Jorge, sí. Ya. Jorge, Está adelante. Lourdes. Está muy bien. Lourdes también. Está Lourdes aquí también. Pero no sé si me oye. Sí, 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 te escucho perfectamente. Ok, Quiero pedirles adelante. disculpas por la cámara porque estoy con el teléfono móvil, la voy a poner, pero lo más seguro es que no se vea muy bien la cámara en este momento. A ver, No te, a no ver, a te ver, a ver. preocupes, no haremos ningún Bueno, en comentario. fin, no, parece que no se activa. No, solo quería hacer un par de comentarios y agradecer, por supuesto, a Jorge y a todos por permitirnos estar en este espacio. Lo que quería comentar era que en las universidades venezolanas hay muchas experiencias y depende de la dimensión en la cual uno lo mire. ¿A qué me refiero con la dimensión? Por ejemplo, si lo vemos desde el punto de vista de los estudiantes están haciendo
muchas más cosas de las que uno se imagina con inteligencia artificial, tanto en pregrado como en posgrado y desde hace mucho tiempo. ¿Ok? Y si lo vemos en otra dimensión, que es desde las iniciativas que las universidades están haciendo, efectivamente sí se han dado algunos pasos, lo que yo llamaría formales, y es decir, que no surgen de profesores o de estudiantes en su libertad de utilizar tecnologías, sino que surgen formalmente. Y sí se están haciendo. Hay cursos nuevos que se han incluido en los planes de estudio, tal es el caso de la Universidad Metropolitana, por ejemplo, con un curso que están dando a todos los estudiantes, que es algo así como pensamiento computacional o algo por el estilo. Porque no se trata en este caso de enseñarles a usar herramientas, sino de enseñarles a entenderse con las herramientas, ¿ok? Básicamente eso, ¿no? O sea, es como en la metáfora que utilizaba Jorge con lo de conducir y aprender mecánica. Bueno, pues efectivamente lo que se les está enseñando es las técnicas básicas con las cuales tú te vas a entender con el carro, ¿ok? Eso básicamente, ¿no? Entonces, bueno, eso es el caso de la Universidad Metropolitana. Universidad Católica también hace tiempo está tomando algunas iniciativas. Desconozco en el caso de las universidades públicas experiencias específicas, pero no dudo que las haya. Probablemente no de manera, digamos, como dije, formalmente, probablemente, dadas las dificultades que pueden tener en la educación pública, pero sí hay muchas iniciativas y de parte no formal, es decir, de profesores o de estudiantes que estén involucrando la inteligencia artificial, se está utilizando mucho incluso o sea, en carreras que no son de tecnología, porque esto no se trata del mecánico aprendiendo mecánica, sino, por ejemplo, en el ámbito de la antropología, cómo uso yo este tipo de herramientas. No tengo a la mano documentos que les pueda compartir, pero sin duda a través de Jorge, en cuanto me ponga en contacto con alguna documentación, con todo gusto se las hago llegar. Le Eso es lo que agradecemos. quería comentar. Le agradecemos. Gonzalo, Sí, perdón, Gonzalo. Jorge, vamos a esperar a ver si alguien más ahora quiere hacer alguna pregunta. Si no, bueno, ya tú has oído al doctor Pablo Lienzo, ahora a la doctora Lourdes Ortiz, y vamos a oír a Pablo, a Gonzalo Yo Agreverde. creo que Pablo no hizo una pregunta, sino una aclaratoria, ¿no? O sea, por eso Un comentario. un comentario Ok, que ahonda y aclara y ilustra. ¿Ok? ok. les estoy mostrando una imagen que estuve buscando desde el comienzo. Jorge al comienzo habló de que la inteligencia artificial empezó a desarrollarse en la época de las cavernas. Y aquí me costó encontrarla, pero la encontré. Esto es con respecto a la automatización, que de alguna forma es una forma de inteligencia artificial. La edad de piedra, la edad de bronce, etcétera, la edad de la computación. Y fíjense que en todo momento la situación es la misma. Nadie detiene la tecnología. Y esa es la preocupación, Jorge. Nadie detiene la inteligencia artificial. Yo no creo que, bueno, lo que pasa es que inteligencia artificial muchas cosas, ¿no? Una era la inteligencia artificial del 56 cuando se reunieron allá en Dartmouth College, y otra es la inteligencia artificial de ahorita, y otra será la inteligencia artificial dentro de 5 años o dentro de 100 años. O sea que no es cuestión de que alguien detiene la inteligencia artificial, sino dentro del ámbito de la inteligencia, de lo que se llama inteligencia artificial, hay avances tecnológicos particulares. Y la pregunta es que esos avances tecnológicos irán causando bienestar, irán causando malestar. Y entonces ya el mismo humano se encargará y los organismos de regulación nacional o social se irán encargando de establecer
los mecanismos de aceleradores o atenuadores de esos procesos de desarrollo. Entonces, cuando realmente hay un desarrollo que está escapando del control social, por decirlo así, entonces surgirán esquemas, y que de hecho están haciendo, está pasando ahorita, surgirán esquemas que realmente amortiguen ese proceso, lo detengan, lo ralenticen, para que en realidad la sociedad pueda, no para pararlo, sino para que la sociedad pueda evolucionar y montarse en línea, entrar en línea, y que no le sea un desastre, no causa un desastre. Y por el contrario, cuando realmente surgen las necesidades, más bien empezarán a solicitar, no, pero yo ahora quiero que haga esto, y ahora quiero, y eso es una cosa que va va oscilando permanentemente, y eso es totalmente dinámico, y va oscilando dependiendo de las culturas, dependiendo de las épocas, dependiendo de las edades, dependiendo de una cantidad de factores. O sea, es una cuestión bastante compleja, bastante compleja. El mundo que se nos viene es un mundo muy, 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 muy complejo. Muy Antes de complejo para darle, nosotros. A lo mejor para las culturas del futuro no será tan complejo. Dale. antes de darle la palabra a Vladimiro Mujica, que veo por aquí la mano levantada. Jorge, entonces tú crees, porque al fin no logramos conversar, el comentario que hice al comienzo, antes de empezar la actividad, el planteamiento de Mafalda, de que dice que lo que le preocupa no es tanto el desarrollo de la inteligencia artificial, sino el retroceso de la inteligencia natural. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Total, 100% de acuerdo. Es que de hecho está pasando. Está pasando. Es decir, la gente con el uso, no de la inteligencia, sino de cualquier tecnología atrofia. La tecnología atrofia. Entonces, por eso es que ahora tenemos que correr y tenemos que desarrollar eso, porque realmente con la tecnología ya no me muevo. Entonces, cuando no me muevo, me genera malestar y tal. Entonces, tengo que inventar esquemas de correr para mantenerme a tono y no sé qué historia, y que mi organismo funcione como antes, cuando tenía que caminar largas distancias y no tenía automóvil. Entonces, yo sí creo que lo fácil atrofia, claro. Lo fácil atrofia, y eso es así, es correcto. Entonces, sencillamente, si yo tengo todo y ahora lo hago todo con tecnología, con inteligencia artificial, yo me voy atrofiando en mis capacidades de razonamiento. Pero yo creo que no necesariamente tiene que ser así. Adelante, Vladimiro. Gracias, Jorge. Mira, hola, yo me perdí una parte de la conversación porque tuve que salir a entrar en otra reunión que se suspendió, pero escuchando a Gonzalo y esto último que se está diciendo, yo creo que nosotros, bueno, para en este momento esto es un problema de opiniones, ¿ves? Pero yo creo que nosotros estamos considerando considerar la inteligencia artificial y sobre todo lo que tú mismo describiste, Jorge, lo que se está produciendo como una convergencia con otras tecnologías, en particular con nanotecnología y otras formas de tecnología que involucran el cerebro, ingeniería genética, etc. El considerar esto como una tecnología convencional es un grave error, porque eso que tú dices, que la tecnología tiene el potencial para atrofiar, o lo que preguntó Neuro, lo de Mafalda, puede ser, pero el problema es que esta tecnología tiene el potencial de superarnos a nosotros como especie. Ninguna otra tecnología tuvo nunca ese potencial. Nosotros en este momento tenemos el potencial, nosotros en este momento tenemos el potencial real para utilizar ingeniería genética y nanotecnología para vaciar el cerebro humano en una estructura más robusta que las estructuras de carbono sobre las cuales está construido nuestro cerebro. Entonces yo quiero saber qué es exactamente lo que nosotros nos vamos a preguntar acerca de qué somos nosotros como individuos, si somos nuestro cerebro o somos la forma en que movemos o que montamos bicicleta. Pero ahí no termina la historia es mucho más grave cuando tú empiezas a ver, y tú lo sabes perfectamente, que más de la mitad del tráfico de Internet son bots y que 30 o 40% de esos bots se dedican a construir historias, construir narrativas, les pagan para decir que Gonzalo es buena persona o mala persona. Entonces, el tema del control social, los grandes usuarios de inteligencia artificial en este momento, no son los que usan ni TikTok ni ChatGPT, son los gobiernos autoritarios del planeta.
Son los grandes Correcto. usuarios de inteligencia artificial. Entonces, la pregunta es demasiado relevante. ¿Esto qué curso va teniendo? Porque el curso que esto va tomando puede por completo exceder nuestras capacidades de control. Entonces, por eso yo estoy, a pesar de que yo soy un usuario de inteligencia artificial, yo me encuentro entre quienes se niegan a considerar que la inteligencia artificial es una más de las tecnologías que los humanos vamos a controlar. Pero bueno, lo dejo allí, les mandé el video de lo que la entrevista que me hicieron ayer, que digo exactamente lo que estoy diciendo acá, y que me preocupa muchísimo cuando la vemos como tecnología educativa y decimos, bueno, yo lo que tengo que enseñarle a mis estudiantes es emplearlas. No, para nosotros es muchísimo más complicado. En este momento, para nosotros, el saber si un estudiante lo hizo o lo hizo una de las herramientas de tecnología, de inteligencia artificial, la tarea que nosotros les mandamos, es una pregunta que yo no puedo responder. Yo no sé cuál es la respuesta a eso. Entonces tú dices, bueno, pues eso no es tan importante. Bueno, depende. Si tú vas a ser un cirujano, un neurocirujano, entonces yo quiero saber si esa pregunta es importante o no es importante. Adelante, Te lo dejo ahí Jorge. como reflexión. Cambio. Vladimiro, pon el enlace del video que estás ofreciendo, ponlo en Ya lo la... mandé, en- ya lo mandé. no, en Ya lo el chat mandé. no está. Ya lo mandé. Ah, en el chat, ok, está bien. Ya lo voy a poner. Bueno, gracias, Gonzalo. Yo también le iba a pedir, Jorge, no sé si tiene alguna respuesta y aprovecha de una vez para tu disertación final, que ya estamos No, sobre el tiempo. con respecto al planteamiento de Vladimiro, que el punto es que estoy de acuerdo contigo de que esta tecnología no es lo mismo que las otras tecnologías, ¿ok? Porque esta tecnología se metió con nuestro cerebro prácticamente. O sea, la forma como percibimos. Primero empezó con la forma como percibimos, o sea, la inteligencia artificial, cuando yo estudiaba, lo primero que hacía era pattern recognition, o sea, pattern recognition, o sea, reconocimiento de patrones. Y eso era importante porque reconocer patrones, ya podías reconocer patrones de escritura o de voz, ¿ok? Hoy en día sí sigue habiendo pattern recognition, pero el pattern recognition de ahorita es sobre conductas de sociedades. Entonces tú estás analizando el problema de la conducta de una sociedad o de una cultura y eso es algo mucho más complejo, pero son aplicaciones más avanzadas de pattern, sigue siendo pattern recognition, reconocimiento de patrones, pero en un nivel muchísimo más avanzado. Entonces, definitivamente estoy de acuerdo con Vladimiro en que no es una tecnología como las otras tecnologías, es una tecnología que se mete con nosotros. Pero una tecnología que también, como ninguna otra tecnología, llega a ser un planteamiento fundamental. Es decir, como dice Vladimiro, podemos desarrollar nuevos materiales, podemos desarrollar nuevas estructuras, podemos trabajar a nivel material de 1000 cosas y avanzar y hacer un modelo del ser humano. Supongamos que tenemos la capacidad de construir una persona exactamente como cualquiera de nosotros. Y eso lo hace la tecnología. Vamos a suponer que eso lo podemos hacer. Tardará N años, no importa, pero no es un problema, no es que se demore mucho o que sea muy difícil y otra cosa es que no sea posible. La pregunta es, cuando se haga ese clon perfecto, ¿verdad? Cuando se haga ese clon perfecto, ese clon también hace un clon de la conciencia. Para empezar, ¿qué es la conciencia? ¿Te das cuenta? Entonces, el mundo en el que nosotros vivimos es producido por nuestra conciencia. ¿Te das cuenta? En el mundo que nosotros vivimos, nosotros vemos carros y cosas, paisajes, cosas bellas, oímos música, todo eso, pero eso es un proceso que lo generamos nosotros en nuestro cerebro, en alguna parte de nuestro cerebro. La pregunta es, ¿una máquina que pueda percibir, puede procesar esa información a nivel físico? Sí, claro, ya lo está haciendo. Una máquina puede percibir, reconocer patrones y todo eso, eso lo hace. Pero la pregunta es, ¿tener conciencia de lo que está reconociendo? Eso es difícil contestarlo, porque no sabemos qué es conciencia y no sabemos cómo medir, cómo operar, cómo manejar la conciencia. ¿Te das cuenta? Y no sabemos lo que es eso. Ahí es donde está la gran pregunta. Si realmente el ser humano puede hacer conciencia artificial,
Entonces, sencillamente, sí, definitivamente lo que está haciendo la inteligencia artificial es estableciendo el patrón de la evolución de la humanidad. Es decir, nosotros somos algo, lo que pasa es que nosotros no hemos cambiado en los últimos 300.000 años, ¿ok? Desde que Homo sapiens sapiens es igualito que nosotros, pero que son 300.000 años con 18.000 tantos millones de años que tenemos o 13.800 millones de años que tenemos de ser, de mundo, ¿ok? Es decir, es nada. Entonces es muy posible que en los años que nos quedan nosotros podamos ir evolucionando hasta ser algo muy, muy diferente de lo que somos, pero pasarán muchos años, ya no seremos nosotros, ya no estaremos aquí nosotros, definitivamente. Entonces, sí, Una palabra final, Jorge. palabras finales. Sí, Viva la... de despedida. No, muy agradecido por sus comentarios, me son útiles, pero yo creo que el mensaje fundamental es hay que tomarlo con pinzas. Es decir, hay que... Jorge, se te cerró la cámara. Ese es un diablito que tengo yo aquí. Dale. Hay que tomarlo con pinzas. Que es Dios decir, nos agarre es una confesado. tecnología... ¿Ah? Que Dios nos agarre confesado. Correcto. Hay que tomarlo esto con pinzas. Es decir, definitivamente, como dice la Manilo, esto no es una tecnología común. Entonces, eso implica que nosotros tenemos que tener un patrón de comportamiento que no sea común, que sea adecuado para no permitir que esta tecnología nos arrope y nos ahogue y nos alinee, pues lo aliena. La alineación de la tecnología que hablaba Maíz. Maíz, entre paréntesis, estuvo muy interesado en el tema de inteligencia artificial. Él hizo muchas reuniones sobre inteligencia artificial con un alumno mío que era Alberto Castillo, que de allá de Barquisimeto, que trabajó en eso y hizo un libro sobre el futuro de la inteligencia artificial, y Maíz trabajó en eso con su grupo de allá en donde se reunía allá en Montelena. Así que realmente ese sería el mensaje. El mensaje es, la tecnología está evolucionando, puede derroparnos, pero en cierta forma depende de nosotros no dejar arroparnos. Eso implica que nosotros tenemos que ver cómo usamos la tecnología apropiadamente y podemos lograr superarlo. Ahora, hay gente, y posiblemente lo normal de la población, va a sucumbir y sencillamente va a terminar siendo como la gente en ese... Hay una película de qué, de ¿cómo es que llaman? Wall-E. No sé si vieron Wall-E. Que realmente la humanidad se fue porque todo quedó destruido y solamente quedó un robótico. Pido la palabra, Entonces, yo sé que ya están al final. Bueno, dilo, okay. habla Solo ahora o saludarlos calla para siempre. y Ok, felicitarlos Nelly, por ¿qué tal? extraordinario. Yo porque trabajo, bueno, en cirugía y no puedo agarrar el teléfono, pero estaba súper, de verdad, estuvo muy buena. Hay algo para mí, si lo veo, de hecho, en el ámbito donde me desenvuelvo, que las máquinas, que cada vez hay una máquina que hace lo que hace un humano y que lo reemplaza el trabajo de, bueno, de esterilización, de higienización, que son plazas que ocupan humanos, pues cada vez lo veo reemplazando puestos de trabajo. Esa parte, bueno, es preocupante. La tecnología es bienvenida, es buena. Y lo otro en los niños, ¿no? Acabo de salir del trabajo y veo personas que están trabajando, pero que tienen 3 niños metidos en el celular o en la computadora, y bueno, no hay control. Creo que con el tiempo se establecerán algunos mecanismos de control que regulen eso, la ética, el cómo, hasta dónde puede ser el límite para llegar con la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, no sé si Jorge quiere hacer un comentario Bueno, al no, respecto. gracias por tus comentarios, me parece muy bien, y sobre todo la aplicación en el área de medicina
las aplicaciones son inmensas, realmente. Pero nuevamente volvemos al tema de que esas son cosas particulares, pero cuando entramos en el mundo de la educación, de la formación de la gente, de la estructuración de nuestra conciencia, ahí entonces ya podemos ver problemas potenciales que hay que por lo menos tomar en consideración, que son problemas que hay que analizar y hay que ver cómo se atenúan o se controla. Sí, atenuar es una forma de control, pero hay peligros, hay muchos peligros, y la idea aquí no es estar vendiendo la inteligencia artificial, porque eso ya viene, eso lo venden otros. Lo que la función nuestra es ver cómo nos desempeñamos para que esa tecnología nos sea beneficiosa y no nos perjudique a nosotros como individuos y a nosotros como sociedad. Okay. Bueno, gracias a todos por su participación, y sobre todo muy agradecido con el doctor Jorge Barán por su ponencia en la tarde de hoy. Estoy seguro que no solamente vamos a tener que conversar, Jorge, para ver si más adelante podemos hacer algo más, porque yo también me queda la preocupación con todo esto que te he oído, incluso ahora más, sobre la necesidad de cambiar los currículum en las universidades y sobre todo los contenidos programáticos y la formación, sobre todo del profesor, para efectos de poder seguir adelante. Muchísimas gracias a todos. Les agradezco su asistencia y participación, y ya nos estaremos viendo nuevamente.